Vamos a comenzar con futuro continuo. Espero que estén todos bien. Bien, modo afirmativo. Tenemos primero el sujeto. Ahí les dejé abajo la fórmula. Primero el sujeto, después el verbo to be. Luego going to. Luego un verbo en infinitivo. Yo acá utilicé un verbo de ejemplo como stay. ¿Sí? Utilicé también la forma corta del verbo to be, que es la que vamos a utilizar para este tiempo verbal. Luego tenemos el modo negativo, en el que también vamos a comenzar con el sujeto. Vamos a seguir con el verbo to be en negativo, ¿sí? El que le corresponda a cada sujeto. Luego going to. Y luego el verbo en infinitivo. En este caso yo usé stay. Por ejemplo, en el modo negativo, ella no va a quedarse en su casa, ¿sí? O ella va a quedarse en su casa, ¿sí? Ese va a quedarse. Vieron que yo les dije con will, que en la traducción nosotros siempre hablamos de voy a, va a. Bueno, ese va a, voy a, en la traducción literal, vamos a decir, corresponde más a going to que a will. Vamos con el negativo, con el interrogativo. Vamos a comenzar con el verbo to be, vamos a seguir con el sujeto, luego going to, y luego el verbo en infinitivo, ¿sí? Usé la misma estructura, el mismo verbo de ejemplo. Y para las respuestas cortas, de la misma manera que lo haríamos con el verbo to be, ¿sí? Y se termina en el verbo to be. Recuerden que las respuestas cortas son respuestas cortas y no son el modo afirmativo o el modo negativo de la oración. Es la forma de responder por afirmativo o por negativo, ¿sí? A no confundir eso. Vamos con el uso, que es lo más importante de este tiempo verbal. Como siempre les digo, es importante la estructura, pero mucho más importante es el uso, porque si utilizan mal el tiempo verbal en unas oraciones en las que están mezcladas o están mezclados los tiempos verbales, van a tener que identificar. ¿Y cómo van a identificar? Sabiendo para qué se usa, que en realidad es a lo que apuntamos, ¿no? Si queremos hablar en inglés, tenemos que saber para qué se utiliza cada tiempo verbal. En este caso, el uso, ¿sí? En primer lugar, puede ser de intención. Vamos a utilizar going to cuando tengamos la intención de hacer algo antes de decirlo, ¿sí? Es como que está en mi cabeza querer hacer eso y después en conversación se lo digo a alguien, entonces ahí utilizo going to. Por ejemplo, Joe has won the lottery. He says he's going to buy a Porsche. Es decir, se ganó la lotería y en su cabeza lo primero que se le vino fue comprarse un Porsche. Entonces cuando lo expresa, lo dice utilizando ese tiempo verbal. Ahí tienen otros ejemplos más. We are not going to paint our bedroom tomorrow. When are you going to go on holiday? ¿Sí? Son todas preguntas que, digamos, caben en este significado. Luego tenemos el going to de predicción, ¿sí? En will también podemos tener predicción, pero esa predicción va a ser más lo que a mí me parezca. Y en este caso, con going to, va a ser más lo que yo vea que está pasando, es decir, de lo que yo tenga evidencia que va a pasar en el futuro, porque estoy viendo algo en el presente. No porque sea, como se dice, no porque sea tarotista ni nada, sino porque lo estoy viendo. Entonces, como veo, puedo utilizar este tiempo verbal para hacer una predicción. Ojo, es una predicción no de adivinanza, sino una predicción, por ejemplo, como las que tienen acá. The sky is very black. It's going to snow. Si el cielo está muy negro, va a nevar. Pongámosle que estemos, no sé, en Nueva York, Estados Unidos, época invernal. Si el cielo se pone todo negro, es muy, muy probable que vaya a nevar, ¿sí? Después, it's 8:30, you're going to miss your train. No sé, pongámosle que estoy en mi casa a las 8:30, el tren sale en 10 minutos y claramente no llego porque estoy lejos. Sí, es otra evidencia de que voy a perder el tren. I crashed the company car. My boss isn't going to be very happy. Choqué el auto de la empresa. Mi jefe no va a estar muy contento. Por supuesto, esto es una evidencia de algo, es una expresión de una evidencia, ¿sí? Si choco el auto de la empresa donde trabajo, sí, muy contentos no van a estar. ¿Estamos? Bueno, esto es todo, chicos.
Espero que estén todos bien, que hayan entendido. Si les resulta complicado de alguna manera, me comentan y veo la manera de guiarlos. Nos vemos.